Creo que ahora está grabando. Ya, así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme sobre todo. Bueno, acá ya me presentaron, yo soy María Eugenia y acá, bueno, me he dedicado a la asesoría sindical, pero también he asesorado a asociaciones de funcionarios públicos y he trabajado en el Estado, así que es un tema que me toca con dolor. Pero primero que nada decirles que la lógica en que yo planteo esta clase es bien especial entendiendo que el sector público tiene otros ritmos que el sector privado, ¿ya? El sector público está bien al alero de los movimientos políticos y eso va a hacer que todos los vaivenes, y como lo vamos a ver durante la clase, van a afectar en las remuneraciones de alguna u otra forma. Em, Acá yo me doy un gustito histórico de preguntarnos por qué funciona como funciona el Estado. Y esto nos tenemos que remontar muy lejano, pero no tanto, que es a la Revolución Francesa, la cambió en el Estado. Entonces, ¿qué pasaba y por qué tenemos tanta regulación en el sector público, sobre todo con plata? Porque en esa época el Estado, ¿quién era? El monarca, hacía lo que quería, la aristocracia. Entonces los revolucionarios, ¿qué dijeron? Regulamos todo, vamos a codificar y que los funcionarios públicos tienen que dedicarse a la función pública, no a intereses privados. Y aquí surge este movimiento que es, a mi juicio, y eso ya es teoría mía, se profundiza aún más en aquellos países que son más militarizados. O sea, tengo que pedirle autorización a mi superior y hacer esto, y la burocracia va subiendo y subiendo, y hay un jefe de servicio, y etcétera. Entonces, creo que es importante estar dentro de ese modelo de Estado moderno para entender por qué funciona como funciona. Ahora, ¿cuál es la normativa que más o menos vamos a revisar? Primero, el estatuto administrativo municipal u otros. La verdad, yo solo fijé la clase en el estatuto administrativo de la Administración Central, porque es como el estatuto madre, ¿ya? No los otros, el estatuto municipal, la verdad es que bien parecido, y ya los otros, como el de salud, el de docente o auxiliares de la educación, ya tienen elementos particulares que sería muy desbordante verlo uno por uno en una clase. También hay que tener presente que cada servicio va a tener su ley orgánica. La ley orgánica va a definir cómo va a ser el servicio por dentro y por tanto, cuáles departamentos, cómo va a ser. El decreto de ley 249 de 1973 fija la escala única de sueldos, que es la que se usa actualmente para el personal, con cambios, con cada uno, cada servicio va a tener sus eh, características especiales. La ley de presupuesto, fundamental, increíblemente fundamental para todo funcionario, ya sea planta, contrato, honorarios del Estado, junto con la ley de reajuste para el sector público, que en teoría ya debió haberse aplicado el último reajuste, y las circulares y otros del Ministerio de Hacienda que de repente reducen, ustedes saben, el tema de la reducción presupuestaria, que a veces no dejan aplicar algunos PMG, etc. Entonces, ¿cómo van a ser los ingresos de un funcionario público? Va a estar constituido por el sueldo, asignaciones que no constituyen remuneración y asignaciones que constituyen remuneración, que son la mayoría. Acá es importante porque en el sector público, a diferencia que en el sector privado, se diferencia entre sueldo y remuneración. ¿Por qué? Porque el sueldo se define en base a una escala regulada. El sueldo es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por periodos iguales asignada a un empleo público de acuerdo con el nivel o grado que se encuentra clasificado. Mientras que la remuneración, esto sí es igual al sector privado, que es el total, digamos, el total de los haberes, podríamos decir en el sector privado, que es cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función, como por ejemplo el sueldo, la asignación de zona, asignación profesional y otras. Partamos hablando de el sueldo. El sueldo tiene que estar graduado. El artículo 9 de la Ley de Bases de la Organización del Estado dice, todo cargo público necesariamente deberá tener asignado
un grado de acuerdo con la importancia de la función que desempeñe y en consecuencia le corresponderá el sueldo de ese grado y las demás remuneraciones a que tenga derecho el funcionario. ¿Ya? Ese es el principio de cómo se divide el sueldo, es una graduación acorde a la importancia, acorde a la función. Hay diferente normativa, hay distintas escalas únicas de sueldo. Está el gobierno central, que ahí yo puse normal, entre comillas, porque también está la escala única de sueldos de los organismos fiscalizadores, ¿ya? Que tienden a ser un poquito más elevadas que como los que no son fiscalizadores. La escala única de sueldos del Poder Judicial es distinta y del sector municipal es distinta, ¿ya? Em, Acá puse un ejemplo de una escala única de sueldos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No sé si alguien de los que está acá trabaja ahí, pero esta es en el fondo lo que sale en transparencia y como podemos ver está el estamento del grado B, que es ministro, que es el que está más arriba, y así vamos hasta el grado 19, auxiliar, en esta supuesta graduación, inclusive con términos como es el contrato experto. ¿Ya? Ese es el... Y ahí como, bueno, podemos ver los estamentos, ministro, subsecretario, directivo profesional, no profesional, profesional, técnico, y esos son los criterios objetivos, en teoría, que se usan para determinar la escala única de sueldos. Ahora, ¿cuál es como las importancias que podemos encontrar respecto a la diferencia del sueldo o la remuneración? Primero, el sueldo. Se señala que las sumas pagadas por planilla accesoria constituye remuneración, no sueldo, ¿ya? Eso es importante para la determinación del grado. Eso es un dictamen, ahí les puse los números de 24.285 de 2001 de Contraloría. Ahora, importante es que el funcionario nombrado en calidad de suplente tiene derecho a recibir el sueldo del grado del cargo vacante, no la remuneración, el sueldo. Distinto es si cumple los requisitos de las otras asignaciones y las recibe igual, pero el derecho es el sueldo. El funcionario subrogante accede al sueldo del cargo que subroga y no a la diferencia que existe entre este y aquel que persigue por el puesto en el cual es titular. Misma lógica. Y esto también, muy importante, es que si al funcionario público lo multan, la multa se hace sobre la remuneración total, no sobre el sueldo, es decir, sobre asignaciones, sobre escala única de sueldo y todo lo que perciban. ¿Sí hay una pregunta ahí? Sí, hola María Eugenia, soy Alejandra. Ujú. Tengo la siguiente consulta. Hola a todos y todas. Sobre el funcionario en calidad de suplente, ¿es solo para los funcionarios que están en modalidad planta o también esto aplica en el artículo cuarto a los funcionarios en contrata? Lo que pasa es que tiene que, lo determinante ahí es que esté vacante y la verdad es que debería aplicar también para los contratas, ¿ya? No tendrían por qué estar excluidos de eso, ¿ya? Sobre todo en el contexto práctico y legalmente lo que exige la ley es que el puesto esté vacante y si a ti te nombran como subrogante, tienes que recibir lo que corresponde. O sea, yo hablo de la suplencia, no de la O sea, subrogancia. perdón, la suplencia. Sí, porque lo que decía el artículo así como textual dice, el funcionario de planta podrá hacer como es. Y ahí nos cabía la duda para la suplencia que puede ser cuando hasta 6 meses o no, si mal no recuerdo. Y la subrogancia solo por el Ministerio de la Ley, como eso, ¿no? Claro, claro, sí, esas son las definiciones legales que tiene el estatuto. Ahora igual de repente lo que ha pasado y lo que he visto es que hay situaciones como particulares en que, por ejemplo, el servicio no declara vacante o hace otra cosa, entonces igual siempre hay que ver caso por caso, ¿ya? Porque se tiene que ir viendo la regulación completa em, o por ejemplo hay casos en que el servicio permite tener otro tipo de subrogancia y así. Entonces, no me atrevería así tan a rajatabla, pero claro, lo que dices tú es el derecho, como general. Asignaciones, una breve vista por asignaciones.
Las asignaciones son remuneraciones de los empleados, dentro de las cuales se encuentran las asignaciones, deben ser fijadas en relación con los cargos o funciones desarrolladas y no en consideración a las personas que los sirven o que realizan pertinentes tareas. Así, los estipendios de esta especie deben cumplir con las condiciones que garantizan su objetividad y generalidad. Este pronunciamiento de Contraloría tiene en el fondo lo que marca, es decir, las asignaciones tienen que ser criterios objetivos, cumplir una meta, asignación de zona, etcétera. No puede ser, le vamos a dar una asignación a esta persona porque existe esta persona, ¿ya? No, o tiene que ser una asignación profesional donde se puedan cumplir los requisitos, etcétera. Esa es la mayor importancia que tiene esta asignación. Algunos ejemplos de asignaciones están en el artículo 98 del Estatuto Administrativo, como primero la pérdida de caja, que es solamente aquellos tengan la responsabilidad sobre plata, la movilización, horas extraordinarias, cambio de residencia, viáticos, pasajes y otros análogos, y otros, ¿ya? Como es el estatuto dice, todos los que la ley establezca. Algunas asignaciones que son comunes dentro, por lo menos que se ha estudiado, que son comunes dentro de los servicios, es primero las asignaciones referidas a las autoridades de gobierno y jefes superiores de servicio, presidente, ministro, subsecretario, directores, por supuesto. Asignación profesional, asignación de dirección superior, asignación de responsabilidad superior y asignación de modernización que está escrita en la ley. La Contraloría, ¿qué ha dicho sobre esto? Primero, que la asignación de responsabilidad superior es una remuneración que corresponde a un cargo de jefatura, por lo que no procede que sea percibida por quien subroga dicho empleo, quien solo tiene derecho a percibir el sueldo del subrogado y no el resto de sus remuneraciones, ¿ya? Eso es un dictamen muy reciente, por lo que hay que prestarle atención. Ustedes saben que Contraloría puede cambiar de jurisprudencia cuando quiera, así que, hay que mientras más reciente, mejor. Procede a reliquidar la asignación por trabajo extraordinarios de los funcionarios cuyas remuneraciones aumentaron retroactivamente como consecuencia de un ascenso o del reconocimiento de la asignación de antigüedad, pese al carácter accidental de aquella, ¿ya? Em, es decir, eh, lo que yo entendí de este dictamen es que se reconoció la antigüedad y ahí subió la asignación, pero como la antigüedad se había cumplido antes de su reconocimiento, el servicio tuvo que pagar retroactivamente. Finalmente, acá, para tener un ejemplo sobre lo que no es remuneración, que habíamos dicho que constituía también los ingresos, la asignación familiar es un beneficio indemnizatorio y no constituye remuneración. En cambio, la asignación de fiscalización del artículo sexto se encuadra dentro de dicho concepto, ¿ya? También muy antiguo, pero ese es el criterio. Ahora vamos directamente a la remuneración que decíamos que era el total entre el sueldo y las asignaciones y otros emolumentos que reciben los funcionarios públicos. Las reglas de pago están escritas completamente en la ley y reiterativamente Contraloría insiste y destaca estas reglas. Primero es que los funcionarios tienen derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la ley en forma regular y completa. Es decir, no puede haber ningún tipo de no pago, ¿ya? El Estado no puede hacer eso de, eh, en teoría, no puede hacer eso de retrasar el pago. Las remuneraciones se devengarán desde el día en que el funcionario suma el cargo y se pagarán por mensualidades iguales y vencidas. Es decir, esto es, ustedes postulan a un concurso, empiezan a trabajar el 1 de marzo, pero el servicio es medio lento, entonces hace la resolución el 1 de abril, hace el nombramiento, ustedes igual reciben la remuneración de manera retroactiva porque tienen que pagarse desde manera mensual, igual y vencida, y la resolución que lo asigna a ustedes en el nombramiento puede también tener efecto retroactivo. Es decir, el 1 de abril, decir, esta persona entró el 1 de marzo. No podrá anticiparse la remuneración de un empleado por causa alguna, ni siquiera en parcialidades, creo que eso es bien conocido y es parte de la estructura y cómo funciona esto de, el Estado y el sector público.
Para calcular el día, para determinar el valor de un valor de día un de día de remuneración, perdón. Ya, para determinar el valor de un día de remuneración, el mes debe considerarse como una unidad compuesta por 30 días, sin que sea relevante que éste tenga 28, 29, 30 o 31. Para calcular la remuneración en periodos trabajados inferiores a un mes calendario, debe multiplicarse ese valor diario por la cantidad de días efectivamente trabajados. ¿Ya? Creo que eso es importante porque la verdad no es muy distinto a cómo se hace en el sector privado. Y bueno, siempre es bueno, uno nunca sabe cuándo quiere reclamar. ¿Qué ha dicho Contraloría al respecto? La remuneración comprende tanto las contraprestaciones permanentes como aquellas que no poseen ese atributo. Es decir, lo que podríamos hablar de remuneración variable, un bono variable en el sector privado, cumple la misma función acá, es decir, es remuneración pese a que no sea el mismo monto mes por mes o que sea determinado, etcétera. La remuneración es un derecho desde la total tramitación del decreto de resolución, pudiendo ser con pago retroactivo, lo que habíamos hablado anteriormente. Debe ser pagado en mensualidades iguales y vencidas, no siendo procedente su parcialización. Descuentos. Acá descuentos en las remuneraciones. La ley dice que se puede hacer hasta un 50%, ya sea por resolución judicial ejecutoria dictada en juicio de alimentos o a requerimiento del fisco o de la institución que pertenezca al funcionario. ¿Ya? Norma muy parecida ahí en el Código del Trabajo, que en el fondo sigue el principio de no dejar a alguien sin sueldo, ya independiente de sus deudas. Las otras cosas que se pueden descontar, y solamente eso, es decir, lo que ordena un tribunal, son los impuestos, cotizaciones y demás establecidas en la ley, que ya sabemos cuáles son: salud, AFP, etc. El jefe de servicio puede autorizar otros con un máximo de 15% del total de la remuneración. Es decir, a este 15, él puede autorizar un 15%, por ejemplo, para el pago de créditos sociales. Eso suele pasar, este aumento del 15%, cuando uno tiene un crédito en una caja de compensación, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una opción que se ha dado. Ahora, en el caso que el funcionario perciba mal una remuneración, solo Contraloría puede ordenar el descuento. Y esto es algo muy importante porque en la mayoría de los servicios que yo conozco, lo que hace el servicio cuando un funcionario o funcionaria está con licencia médica por enfermedad común, le paga directamente el subsidio, es decir, le paga directamente la licencia y después el servicio se paga con lo que da la ISAPRE o FONASA. El punto es qué pasa cuando esa licencia sale rechazada. El funcionario tuvo su remuneración completa, pero el servicio no tuvo la plata que debería haber tenido. Entonces, ¿qué hace? Es obligación que el funcionario tiene que devolver esa plata, ¿ya? Tiene que sí o sí devolverla. O si no, o sea, se las van a cobrar. El punto es que solo lo puede ordenar descontar Contraloría. Y aquí hay un movimiento que es importante, porque cuando ustedes les rechacen una licencia, yo quería darme acá el espacio, cuando les rechacen una licencia, primero inmediatamente tienen que ir apelando y quejando cada instancia posible para que declaren acepten la licencia médica, y entre medio, Contraloría, ustedes pueden solicitarle a Contraloría que condone su deuda, o sea, que les permita, cosa que difícilmente lo va a hacer, pero lo que sí puede hacer es que le otorgue cuotas. Entonces, por ejemplo, da 40 cuotas para que ustedes devuelvan esa remuneración. ¿Ya? Entonces, esa norma es importante porque es cuando les empiecen a cobrar algo, pidan a la Contraloría una condonación o cuotas para el pago. Una La consulta, sos- ¿Sí? tú hablabas de los descuentos varios de hasta un 15%. Ujú. ¿Qué pasa si a un funcionario le descuentan más del 15%? ¿Puede negarse a que se le descuente o no? O sea, es que, a ver, cuando hay que diferenciar, porque si es por resolución judicial y se establece que el 50%, no, el funcionario no tiene nada que hacer porque No, es por función ejemplo, como judicial. créditos sociales, seguro y cosas así, cuando va acumulando más deuda de lo Lo que que gana. pasa, lo que pasa es que
tanto en el sector público como privado, a las personas no pueden quitarle la remuneración sin autorización, ¿ya? Entonces, hay un límite legal que es este 15%, que es lo que puede permitir el empleador, y además no es posible que a un funcionario le descuenten sin su autorización, a menos que sea esto, o sea, sentencia judicial, pensión, etcétera, y impuestos, cotizaciones, como es el principio siempre. Ahora, igual hay cierta como, yo he visto como cierta costumbre de que la verdad como que no están tan acostumbrados al pago de crédito social, etcétera, como que no lo preguntan y simplemente lo hacen. Yo lo he visto un par de veces, pero, pero en el fondo, insisto, eso es muy importante tanto porque el sistema privado igual tiene estas limitaciones, un porcentaje diferente, pero tiene, y es la misma. O sea, a un trabajador bajo ninguna circunstancia le pueden quitar su remuneración sin su autorización. Gracias. Eh, La suplencia. Acá vamos a ver dos temas de remuneraciones, dos dictámenes, o sea, varios, pero dos jurisprudencias. La suplencia puede ser servida por un funcionario del servicio, en cuyo caso tendrá derecho a percibir la remuneración del cargo que suple si éste se encuentra vigente, cuando el titular del mismo no goce de dicha remuneración o cuando éste haga uso de licencia médica. Y acá se pone en la situación que si una persona ajena a la administración ejerce en calidad de suplente, para lo cual requiere cumplir con los requisitos de ingreso previstos en la ley, tiene derecho a tales estipendios sin condicionamiento alguno en virtud del principio de enriquecimiento sin causa, ¿ya? Es decir, es distinto el criterio, pero lo que decían, o sea, si hay una suplencia, tiene derecho a percibir la remuneración. No distingue si... Distinto es con los honorarios, por supuesto, pero es respecto a la remuneración y suplencia, y el funcionario que es nombrado como suplente percibirá las remuneraciones del empleo que desempeña en tal calidad conforme a los artículos tanto, siempre que esos emolumentos sean superiores a los que les corresponde en su cargo titular. ¿Ya? Trabajadores honorarios. Acá vamos a hacer un breve espacio para los trabajadores honorarios. eh, Porque como sabemos están en una situación bien ambigua, ¿ya? Bien ambigua y lamentablemente se mantiene y se mantendrán ambigua por cómo están las cosas. Situación de los trabajadores horarios. Jurídicamente ellos tienen un contrato civil, ¿ya? En teoría ellos no reciben una remuneración y Contraloría a veces ha insistido con eso de que no son trabajadores, pero la verdad es que lo que va a pasar es que si el trabajador honorario tiene algún problema, va a ir a los tribunales laborales, va a pedir la declaración de la relación laboral y al trabajador honorario se le va a aplicar la ley del Código del Trabajo. ¿Ya? Sobre los descuentos, y acá este lo destaqué por temas especiales porque dice, tratándose de servidores que cumplen labores en virtud de un contrato honorario en el que se ha delimitado una jornada de desempeño en caso de atraso o ausencia injustificadas, los descuentos que se deben efectuar sobre sus estipendios de forma análoga a lo que ocurre con los funcionarios sujetos al estatuto administrativo deben ser calculados sobre la totalidad de sus remuneraciones, es decir, respecto al monto bruto de los honorarios pactados en su convenio. Eh, Acá este era un elemento que quería destacar porque eh, lo que ha dicho la jurisprudencia de Contraloría y cómo están funcionando por lo menos la administración central, es que para otorgar a los trabajadores honorarios este derechos de funcionario público, vacaciones, etcétera, se le está exigiendo horario, ¿ya? Y esos horarios llevan, por ejemplo, descuentos, ¿ya? Entonces es como la base, o sea, le reconocemos a los contratos honorarios esto, pero ellos nos tienen que cumplir tal como cumplen el resto de los funcionarios. Y acá destacar los gastos de alimentación en que incurran los prestadores de los servicios honorarios cuando deban trasladarse de su lugar habitual de desempeño para la ejecución de sus labores son reembolsables en la medida que los contratos contemplen esa posibilidad y siempre que no impliquen entregar mayores prerrogativas que las que tienen los funcionarios públicos. No sé si acá hay alguien honorario, pero lo que a veces se hace es
Si esta persona tiene que ir a un viático, se le va a asimilar al grado 12 profesional. Entonces, a uno para calcular qué viático, qué etcétera, le va a corresponder, tiene que ir si es que está la cláusula, ¿ya? Igualmente con los derechos sociales tienen que estar las cláusulas escritas, pero respecto a los descuentos y respecto a las asignaciones, tienen que estar escritas en el contrato y lo que se suele hacer es asimilarlo a un grado. Ley de presupuestos. Acá quise también hacer un espacio para preguntarnos cómo se financian los funcionarios públicos, qué hay detrás de los funcionarios públicos, por qué es tan importante la ley de presupuesto u otros cambios, ¿ya? Acá en el subtítulo 21, acá yo puse el ejemplo de la dirección del trabajo, ¿ya? Pero en todos los servicios tienen el subtítulo 21, que son los gastos en personal, ¿ya? Y eso va a ser el monto en específico que pueden gastar tanto en funcionarios de planta como a contrata, incluyendo las asignaciones. En efecto, en la glosa de este subtítulo 21 de la Dirección del Trabajo, se establece que un monto respecto a la dotación máxima de personal, de horas extraordinarias que se pueden pagar, autorización máxima, convenios con personas naturales, es decir, honorarios, y autorización máxima para el cumplimiento de las asignaciones por funciones críticas, ¿ya? Todo eso está regulado y todo eso se puede revisar mediante acá la ley de presupuesto, la partida del respectivo servicio, subtítulo 21 y la glosa que tiene ahí vista, ¿ya? Ese es el camino de cómo se va a financiar las remuneraciones de los funcionarios. Ahora, y sobre la contratación a honorarios, la ley de presupuesto además agrega el artículo 10 que dice, no obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto, podrá aumentarse la dotación de alguno de ellos con cargo a la disminución de otro, o con cargo de la misma cantidad de cupos honorarios por decreto dictado en la forma dispuesta, etcétera, etcétera, y podrá aumentarse el grupo de honorarios fijado en este presupuesto a los servicios públicos y programas con cargo a la disminución de otro. Es decir, es básicamente hacer un cambalache, o sea, el programa no sé, el programa, no sé, de mi barrio del Serviu se cambia con el programa de subsidios y se puede mover esta platita, se la pueden mover a este lado y ahí podemos contratar más honorarios o más horas, ¿ya? Me imagino que si hay algún honorario acá, sabrá que de repente lo que pasa es que uno trabaja en la municipalidad, pero tu sueldo se financia con la subsecretaría, no sé, de prevención del delito, y tú trabajas en la municipalidad de Ñuñoa, y ahí hay como una triangulación del presupuesto y es por el origen del dinero, ¿ya? Eso. Ley de reajuste también muy importante. Ley de reajuste básicamente va a ser lo que en el ámbito privado sería como la reajustabilidad del contrato, solo que acá no hay contrato, sino hay una ley en general. ¿Cómo se prepara esta ley? Voy a hacer las características de la última, pero en general todas las que se han venido haciendo es más o menos la misma, que es un diálogo entre el 15 de noviembre y 6 de diciembre del 2024. Participaron 15 gremios que componen la mesa del sector público, incorpora aguinaldos, bonos de vacaciones, escolaridad, en teoría mejoras para auxiliares administrativos y técnicos y bono mensual para rentas bajas. ¿Cuál fue el reajuste? 3% a partir del 1 de diciembre del 2024, 1,2% desde el 1 de enero del 2025, 0,64 desde el 1 de enero del 2025 y el total debe ser de un 4,9. Ya ese debe haber sido el reajuste que tuvieron. Ya. Ese era más o menos como lo que había abarcado. Acá los organizadores de la escuela me pidieron que hiciera como más o menos una comparación con el sector privado y por eso me gustaría saber como también qué opinan ustedes respecto a esto.
o qué opinan de todo el sistema de remuneraciones, porque la verdad, a mi juicio, tiene el tema de las remuneraciones es bien, bien similar, excepto en estas dos cosas que vimos, la ley de presupuesto y la ley de reajuste, lo que hace que todo sea bastante estancado. Y por ejemplo, me pongo en la situación de funcionarios de 10 años que todavía no le cambian el grado y postulan, postulan, no les cambian el grado, porque sigue en el fondo o sujeto a la voluntad política o sujeto al presupuesto, y el presupuesto nunca es bueno, o sea, es como, como una ley de, o sea, nunca, un servicio nunca va a tener tanto presupuesto de sobra, a mi juicio, muy poco. Entonces, como todo el poder negociador de las asociaciones, de etcétera, creo que es más difícil porque están limitados por la regulación, por la escala única de sueldos, ¿ya? En otros países, como Uruguay, ya se implementó que el funcionario tenga contrato de trabajo, igual que los otros, ¿ya? Acá no, acá hay una relación estatutaria. Recordemos que ustedes no pueden asistir a los tribunales laborales si no es por tutela de derechos fundamentales. No existe indemnización por años de servicio, por ejemplo. Em, Ahí hay y otro tipo de indemnizaciones que de repente entregan en el sector privado. Entonces, en esta comparación, yo creo que es difícil decir quién salió mejor, pero el punto es que en el sistema público hay un marco regulatorio bastante estricto y que creo que estanca un poco el movimiento y también estanca en el mercado, digo en el mercado que define los sueldos del sector privado, tiene sus pros y sus contras, pero tiene esta variabilidad. Y otro problema que he visto que se da es que los cargos más específicos pasa que el mercado paga más que el sector público, entonces el sector público o se queda sin funcionario o el funcionario no es como el que se fue y uno no va a criticar al funcionario que se fue porque ganar más. Entonces, eso. No sé si alguno quiere tener, o sea, tiene alguna pregunta o no sé si acá los organizadores. Pueden levantar sus manos y yo por mientras voy a leer una pregunta que quedó acá en el chat. Antes, las contralorías internas de una institución pública pueden o deben realizar ese descuento por devolución de licencia médica. ¿Por qué las contralorías no lo hacen? Creo que eso era hace un rato. No entendí eso, porque las contralorías internas son, bueno, contralorías rigen, pero acá solo que puede realizar el descuento es la Contraloría General de la República. Ya el servicio no puede. La Contraloría General de la República es la única que puede. Y la otra pregunta era, ¿qué pasa cuando una institución no respeta ese reajuste? Estaban hablando de reajuste. Eh, Tiene que denunciarse, o sea, el camino más rápido es o individual es Contraloría, denunciarlo. ¿Ya? En Contraloría hay un, no sé si lo han visto, probablemente sí, pero hay un sistema especial para funcionarios públicos donde hace que las denuncias sean como más rápidas, entre comillas, porque llegan al tiro a la unidad de derechos funcionarios, no entra como donde entran las denuncias de todos los mortales, sino como directo a lo que tienen que ir, entonces iría directo a remuneración y Contraloría debería eh, instruir al servicio que lo haga. ¿Ya? Igual hay otras vías, digamos, más informales, como asistir, no sé, eh, reuniones de la asociación con el jefe de servicio, que la verdad son bastante buenas, pero no todos los servicios lo pueden hacer o lo hacen, no, depende. Ya. Eh, Están las manos levantadas de Nicolás Toro y Sonia. Nicolás Toro primero, por favor. Buenas noches, gracias. Gracias por la clase, un gusto, María Eugenia. Quería Ujú. consultar por la parte que hablaste sobre la retroactividad del pago de las asignaciones una vez acción o nombramiento en realidad.
Ujú. ¿Qué sucede cuando el servicio es tan lento que el plazo de que establece el estatuto administrativo se vence? Porque el estatuto tiene un plazo de retroactividad de 6 meses, me parece, por ahí por el Ujú. artículo 99, algo así. ¿Qué sucede en ese caso y cómo es posible frenar ese tope de retroactividad para recibir, digamos, los emolumentos completos cuando es culpa del servicio la demora? A ver, voy a buscar al tiro el artículo que me dices, pero el ¿Crees? punto con todo esto es, no es cuando el servicio reconoce o admite la resolución, sino cuando tú adquieres el derecho. Si es por antigüedad, tú lo adquieres cuando cumples la antigüedad. ¿Se entiende? Entonces, como lo importante para el conteo es cuando se adquiere el derecho. Y lo demás se puede arreglar con una resolución. Eh, Ese es eso es lo que te puedo decir. Ahora igual estoy buscando rápidamente lo que me dices para ver si hay otro comentario o ver si tengo Sí, anotado alguna por ahí jurisprudencia. creo que el artículo 99, algo así creo que es, pero habla como de 6 meses de la retroactividad para los pagos. Algo así establecido, más o menos. Eh, Dice, el derecho a cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior prescribirá en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. Esto es una regla de prescripción, ¿ya? ¿Qué pasa? Que ustedes tienen 6 meses para reclamar. No es que se venza el derecho y son 6 meses lo que se cuenta, ¿ya? Ese es el cuento. Mira, acá la Contraloría lo dice como le constituye una sanción a la inactividad de los titulares de un derecho que solo puede terminar en virtud de los actos que suponen una reclamación personal de los afectados. ¿Ya? Es decir, ustedes tienen que reclamar en esos 6 meses. Una vez reclamado, ya no, como se sigue contando, nuevamente, la cuantificación es desde que ustedes adquieren el derecho, Perfecto. ¿ya? Desde la fecha. Si ustedes no lo reclaman en 6 meses, ahí perdieron. Pero si reclaman una vez, Muchas gracias, me listo. queda claro. Sonia, Sonia, tiene la mano Ahí sí, levantada. hola, Ahí sí. no tenía activado el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, está súper interesante y buena. Tengo una duda que no tiene que ver exactamente como con los dineros, Ujú, pero sí tiene que ver con ser honorario en sector público, pero bajo el régimen municipal. ujú. Y ahí la duda que me queda es, em, ¿a quién uno puede acudir siendo trabajadora en horario municipal? Porque me he encontrado en situaciones en que realmente uno ni siquiera puede como consultarle a la persona encargada de personal porque se da una situación súper compleja en el sector público municipal que es como que están todos contra todos. No sé si a alguien más le Sí. pasa acá. Entonces uno tiene como que andarse cubriendo la espalda y nunca sabe en quién confiar, ni siquiera en la persona que se supone que tendría que ser como de confianza para estos temas. Ujú, Y en un momento tuve una circunstancia que realmente no supe a quién preguntarle, ni dónde poder averiguar realmente hasta dónde me podían exigir y hasta dónde no. Me tomé de mi contrato, pero los contratos de la MUNI son como tan contrato tipo que uno nunca sabe con qué va a salir Contraloría después. Y además yo tengo que marcar, pues. Mi contrato no dice eso, pero yo sí tengo que marcar porque es algo que exige Contraloría por las situaciones que han pasado, que antes como que le pagaban a honorarios que no hacían su pega, etcétera. Entonces ahora Contraloría pide marca. Pero me queda esa duda siempre, pues, ¿a quién puedo acudir? Porque si a mí me llegase a pasar algo de verdad injusto y yo quisiera reclamar y yo voy a poner como una demanda a Contraloría, nadie me va a pescar porque ante ellos yo no soy ni siquiera una trabajadora, pues. Aun cuando tú dijiste esto en la charla, para ellos uno es un proveedor nomás, pues.
Entonces, nadie te va a defender y al final uno no demanda como a la dirección o al servicio, sino que termina demandando a la municipalidad y eso es peor. Sí. Em, Mira, efectivamente, los trabajadores en a honorarios están un poco en el aire y eso es real. A mí me ha pasado, o sea, yo siempre recomiendo el sector público hay que ir a Contraloría, ya pase lo que pase, pero entendemos que Contraloría de repente se puede desmarcar a decir esto no son funcionarios públicos, así que no los veo. Pero lo que creo que se puede hacer, a ver, la situación de los honorarios hoy es que siguen sin reconocerlos en la ley, pero todos sabemos que son trabajadores y lo que está pasando sistemáticamente, y que es bastante vicioso, es que les hacen un contrato civil para darle derechos funcionarios, les exigen obligaciones de un trabajador como horario o asistencia, Claro. y también responder a los o sea, responder a la autorización, etcétera. Pero con este contrato entre comillas civil, entonces cuando un trabajador o trabajadora tiene problemas y lo echan, porque no hay tanta protección como en los funcionarios a contrata, demandan a tribunales y en tribunales se reconoce la relación laboral. Entonces, por ejemplo, en tu caso, si trabajas en una municipalidad, la municipalidad se va a reconocer como tu empleador, ¿ya? Pese a que probablemente no esté en tu contrato, no sé, como es bastante confuso. Ahora, yo por una cuestión de como oportunidad, haría todo, haría a Contraloría y a la Dirección del Trabajo porque uno nunca sabe cuándo Contraloría cambia de opinión o cuando te toca un inspector del trabajo que quiere ir a tu lugar de trabajo. A veces el inspector inmediatamente dice, no, yo no veo ser funcionarios, y hay otro que te dice, no sé, voy a ir a ver, no sé qué. Entonces, la verdad, yo lo que creo que es lo mejor siempre intentar las dos instancias en el caso de los trabajadores honorarios, porque es algo que va fluctuando, es algo que muchas veces depende de la persona que te atienda muchas veces. Y eso, sí que eso, y ánimo porque efectivamente esa es la situación, ¿ya? O Como Di- con sea, los di- es como a honorarios. la di- suerte de discu- la olla. disculpa, ¿te puedo aportar un poco? Obvio. Mira, lo que pasa es que un trabajador en horario no está sujeto a horario ni a supervisión. Y el hecho que te hagan marcar pasa a tener la dependencia y la subordinación. Por lo tanto, si vas a tribunales o a Contraloría, te van a ordenar que te hagan el contrato de trabajo y te van a contratar y reconocer como personal contratado. Pero Por el Ya, hecho que te eso hagan será marcar. como será un hecho o estará como dice Beatriz, sujeto a, a quien esté Bueno, en su también puesto. depende Porque, del funcionario que te atienda. Igual depende mucho de eso. ahora igual claro, ojo con porque eso, porque un funcionario, son pocos los servicios que trabajan con contrato de trabajo, ¿ya? Acá, cuando hablamos de contrato con los honorarios, no estamos hablando de un contrato de trabajo a rajatabla, sino algo que se reconoce después como contrato de trabajo. Hay algunos claro. servicios que sí directamente lo hacen, ¿ya? Creo que el servicio médico legal, no me acuerdo, pero Pero el hecho no que te es, hagan, el hecho que te hagan marcar produce por el supuesto. horario. Y ahí, O ahí, sea, en ahí el fondo lo que están pasa, yo vulnerando. creo que está bien lo que dice, solo como que aportaría otro de vuelta, que es que efectivamente te hacen el contrato tiene obligaciones, y si la obligación es marcar, andar con no sé qué, tener un jefe, ahí hay una relación laboral, ¿ya? El problema es que están en este ambiguo de que se patea unos de otros, pero ese es el cuento. Por eso te digo, como estamos de acuerdo, solo le incorporaría eso que no es un contrato de trabajo inmediato. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el contrato no dice que yo tengo horario ni que tengo que marcar, pero que en el servicio en sí se asume que la marcación porque es una obligación como establecida por Contraloría? Mira, eso me es difícil porque precisamente es lo que uno ve mucho en tribunales, ¿ya? El contrato no dice esto, pero tengo esta marcación. Y esa marcación suele ser prueba fundamental, ¿ya? Como para hacerte un poco el contexto, Claro. ¿ya? Que no es, pasa mucho, sobre todo en las municipalidades. La administración central es más ordenada, lo que yo he visto,
y cuando fui en horarios, es más ordenada porque sigue todas las líneas de cómo ya tenemos que darle estos derechos, estas obligaciones, ya licencia maternal, pero las municipalidades dependen mucho. Entonces, si bien en teoría no deberías cumplir con horario, a mi juicio mejor no, no, si es tu trabajo, mejor seguir en eso porque ante cualquier problema tenemos tu horario como indicio de relación laboral, que se va a tribunales Claro. laborales. O Entonces, sea, a eso. mí tampoco me podrían exigir como que yo llegue puntual ni cosas por el estilo mientras cumpla con mis horas. Lo que pasa es que no podría responderte que sí a eso, ya, porque Mm. si todos los trabajadores a honorario están así, funcionando así, creo que si bien jurídicamente hay una respuesta, en la práctica, si tú lo haces, podría perjudicarte, ¿ya? Y judicialmente no siempre, yo no podría asegurarte algo así, como ganar en Ah, eso. claro, Por eso te digo, claro. como darte un Mm. consejo de ese estilo sería probablemente perjudicar. Ya, comprendo. Muchas, muchas gracias. ¿Alguna otra mano? ¿Alguna otra duda? Mm, ya, si no hay más dudas, darle el espacio a las palabras finales a la profesora, agradecer a todos su participación activa, las dudas, los comentarios en el chat igual, siempre contribuyen a la discusión, Ujú, ¿cierto? Y al aprendizaje de todos, así que eso, muchas gracias. Dejo ujú. las palabras finales. Ah, muchas gracias. No, muchas gracias a todos por escucharme. Es un tema que me gusta, pero me deprime un poco. Pero el gran tema es que siempre cuando uno trabaja con dirigentes sindicales, ya sea el sector público o sector privado, uno siempre está medio, por lo menos yo siempre estoy medio nervioso porque los dirigentes siempre están propensos a saber más que tú. Entonces, agradecida de todos. Y eso, ahí quedamos atentos para lo que necesiten la red de escuelas sindicales y agradecidas también por su trabajo que hacen. Gracias a ustedes, este mundo está un poco mejor. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que Gracias. mañana tenemos de nuevo otra clase que es Derechos Fundamentales en el Sector Público a la misma hora en el mismo Zoom para que se conecten y agradecer de nuevo a todos su participación activa. Eso, muchas gracias y quedará grabado esto, se va a subir a YouTube. Así que, Chao, chao. chao, Gracias, chao. 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 Gracias, profe.